el Señor puso en mi corazón predicar cómo afrontamos la muerte. ¿Cuántos de ustedes han tenido pérdida de un ser querido? Alce su mano. ¿Cuántos de ustedes han perdido amigos queridos bien cercanos? ¿Cuántos de ustedes han estado al borde de la muerte? Ok, creo que va a ir bien el tema. Y quiero comenzar con un cuento para despertarlos, porque cada que les pregunte ¿cómo está, familia? Y no contesten, los tengo que despertar. Y resulta que eran dos amigos, platicaban y les fascinaba el fútbol, viernes, sábado y domingo se la pasaban jugando fútbol. Y se preguntaban los dos allá filosofando solos, ¿habrá fútbol en el cielo? Y le decía el otro, no sé. Y dice, bueno, vamos a hacer un pacto. El que muera primero tiene que regresar a avisarle al otro para que se prepare. Y hacen su pacto. Pasa un año, dos y ¡shum! Muere uno. Y el otro no dormía porque pensaba, ¿a qué horas va a venir a decirme? ¿A qué horas va a decir? Y pasa un año y seguía él aferrado, ¿habrá fútbol en el cielo? Y de repente se le olvidó, ya hasta roncaba y un día llega y lo toca. Y se despierta y lo ve y pega un brinco y dice, qué bueno que viniste. Oye, ¿hay fútbol en el cielo? Y le dice, bueno, sí hay fútbol, pero te tengo dos noticias. Dice, a ver, dime la buena, que eres parte de la selección. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Y dice, oye, y la mala es que debutas esta noche. Ahora sí, bienvenidos todos los que están en las redes también, es un privilegio tenerlos aquí. Y bueno, cuando nosotros hablamos acerca de la muerte, nosotros vemos que es un desafío de acuerdo a los estándares divinos. Y abra sus Biblias allá en Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28, y voy a predicar de ese pasaje. Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28. Y dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y Señor, en este momento he aquí tu siervo, usa mi mente, mis labios, mi corazón, y que tu pueblo sea edificado. Háblanos a través de tu palabra. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Familia, muchas veces existen eventos o situaciones en nuestra vida que nos marcan, nos dejan con trauma, nos dejan con algo de inseguridad, incertidumbre, y nunca se nos borran de nuestra mente. Puede ser sucesos como del nacimiento de un hijo. Siempre recordamos, aunque ya el hijo está viejo y ya con nietos, pero recordamos el día que nació. El día de nuestro matrimonio también puede ser un suceso importante. Y más aquellos que estaba hablando con pastor y se le acercaron un matrimonio que va a cumplir 50 años. Es un privilegio hoy en día durar todos esos años juntos. En todo mi tiempo de pastor solo he tenido el privilegio de tener una pequeña ceremonia con un matrimonio que estaba cumpliendo 75 años. Sí, es demasiado. Pero sabe, eso es como un sueño hoy en día. Las estadísticas hablan otra cosa. Pero ¿qué hay de los sucesos que nos impactan y nos dejan marcados en nuestra vida? Como la muerte de un padre, de una madre, de la esposa, del esposo, o quizás la muerte de un hijo o de un abuelo, o uno de los dos, o simplemente una persona que queríamos mucho, que estimábamos y se fue repentinamente.
Hay tantas cosas en esta vida que nos marcan y nos dejan con una incertidumbre. ¿Qué hay de las tragedias inevitables alrededor del mundo? Las catástrofes, los tsunamis, los terremotos, México. También la pandemia nos ha dejado y sigue todavía habiendo secuelas de ello. ¿Qué hay de los ataques terroristas como en las torres que me tocó vivir en Estados Unidos? ¿Sabe? Todos estos sucesos nos marcan, nos da miedo, incertidumbre, terror. No sabemos lo que va a suceder. Familia, vivimos en una sociedad sin temor al dolor ajeno. Sin temor al dolor ajeno. Por ejemplo, en las torres, para que me entienda, cada vez esta sociedad se está contaminando, cada vez esta sociedad vive en la mentira, manipulando y todo. Por ejemplo, en las Torres Gemelas dijeron solo que habían muerto 3,017, incluyendo los 19 terroristas y los 24 desaparecidos. Imagínense 2 torres tan enormes, como si tuvieran solo 25 pisos. Las mismas noticias son manipuladas para no informar la realidad, que fueron miles y miles de gentes que había. Solo para que entienda, en el World Trade Center había más de 5,000 gentes en ese entonces. ¿Qué hay de todos los demás pisos? ¿Qué hay de los que trabajaban en oficinas, de los de mantenimiento, de seguridad? Eran miles y miles de gentes que murieron y solo nos arrojaron 3,000. Ahora bien, ¿qué hay de las estadísticas mundiales referente acerca de la muerte? Se dice que 8,000 personas mueren cada hora, casi 200,000 al día, o sea, un promedio de 6 millones de personas al mes mueren en este globo terráqueo. Es decir, familia, una persona cada segundo está muriendo en este globo terráqueo. Así es que tenga cuidado usted, porque voy a estar predicando como 40 minutos. Como ministro de Dios, he estado en infinidad de funerales y a veces salgo sorprendido de los servicios que tengo ahí, porque hay servicios donde veo que se quieren ir con el muertito, quisieran aventarse ahí cuando lo están sepultando. Pero he estado en otros funerales donde siento una paz sorprendente, una fortaleza, una esperanza de la familia, y esos corazones con resignamiento de que lo van a volver a ver y no están sufriendo como los otros. Esa gente tiene gozo dentro de su dolor. Y acá está la clave, porque si usted sigue teniendo problemas por un ser querido que falleció o algo que lo está preocupando, a pesar de esas situaciones, tiene que haber gozo en su ser. En algunas ocasiones he visto a las personas celebrar tremendamente la partida de su ser querido, como si se alegraran de que él se fue. Ojo, familia, estoy diciendo que se alegraran, no que levantaran las manos de que ya se fue ese mendigo, no. Aunque usted no lo crea, esa es una realidad. ¿Y por qué se lo digo? Porque he visto cómo esa gente canta con gozo, cómo esa gente oran con resignación, se despiden alegres, teniendo la certeza y la convicción de que lo van a volver a ver tarde o temprano. También he visto a muchas personas que han hecho la oración de aceptar a Jesucristo. Todos los ministros de Dios, cada que estamos ahí, ponemos a la gente expuesta a que tome la decisión, porque cuando la persona está sufriendo, tiene incertidumbre y no es un hijo de Dios, es nuestra responsabilidad presentar el evangelio en ese momento. Nosotros no podemos quedarnos como lo voy a hacer, tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Y esa gente lo hacen, se levantan, alzan la mano, reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y ellos expresan que sienten la paz y la fortaleza de ese ser maravilloso. Familia, al meditar en todo esto que les estoy diciendo, Dios trajo a mi corazón por eso compartir con ustedes estas palabras.
y confrontarlos a ustedes si están teniendo problemas por todo lo que está sucediendo en este globo terráqueo. La palabra de Dios dice allá en el verso 27, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Ponga atención cuando está leyendo la palabra de Dios, porque dice de la manera en que está establecido. Quiere decir que la Biblia nos deja claramente qué es lo que pasa con el ser tripartito aquí en la tierra. Ya está establecido y de una sola manera, de la manera en que el Señor lo estableció en su palabra. Como muchos de ustedes saben, yo estuve expuesto a 2 derrames, estuve al borde de la muerte, pero también fui huérfano de 5 años y yo crecí con muchos temores. Tenía miedo a morir, tenía fobia, me aterrorizaba pensar la muerte, le cambiaba la plática a todos mis amigos, no quería estar expuesto a ningún velorio, ningún sepelio. Si alguien moría de mis amigos, yo lo miraba desde la otra calle de la cuadra. Él explicaba y él sabía y entendía mi trauma. Por 25 años entendí que yo estaba mal, que no es así, que es a la manera del Señor como Él lo estableció. El problema que todos aquellos que tienen recuerdos y que le remuerden y que lloran y que se dan a la perdición es porque no han entendido a la manera de Dios, no han entendido que está establecido de una sola manera y no hay muchas. Entendí perfectamente ese pasaje, lo que Dios nos estaba diciendo. Ahora bien, de acuerdo al lugar donde hemos nacido, debido al país o a la cultura donde vivimos, mucha gente tiene varios conceptos e ideas erróneas de lo que es la muerte. Y ponga atención, familia, porque esta gente hace cosas pero muy, muy extrañas, fuera de serie, porque inexplicables. Por ejemplo, ponen un vaso sobre el ataúd y lo ponen porque ellos creen que al muertito le va a dar sed. Imagínense. Algunos usan velas, que es muy usual. ¿Sabe qué significan las 4 velas que le ponen alrededor de ese ataúd? Bueno, para iluminar el camino del muertito cuando ande penando. Otros piensan que es necesario pagarle una misa para sacarlo del purgatorio porque anda penando. Más bien le van a sacar el dinero porque el purgatorio no existe. Todos y estos y muchos mitos son mentiras culturales, familia. Todo eso nos aparta de la verdad. Y mucha gente lo cree con una convicción sorprendente. Y eso es lo más triste, que hay cristianos que lo creen. ¿Sabe? Hay gente que me llega y dice: pastor, sí es verdad, porque la persona que me platicó es muy amigo mío y yo sabía que estaba bien enfermo. Yo sabía que estaba muerto y regresó, está vivo. También otros me han dicho: créame, pastor, estos ojos lo vieron y estos oídos lo escucharon. Así como existe la oscuridad, existe la luz. Y la realidad, familia, es que ya sea que lo vieron, ya sea que lo sintieron o ya sea que lo hablaron, muchos, el que anda buscando encuentra, porque el mal existe. Otros sintieron que se estaba muriendo y se iban en el túnel, y cuando iba a llegar, ¡pum!, despertó. Pero nunca llegó al túnel, gracias a Dios que no llegó al infierno. Lo más triste de todo lo que le estoy diciendo es que esa gente cree más en esas cosas que no creen lo que dice la palabra de Dios.
Solo piense, lo más triste es que no creen lo que dice la palabra de Dios, mucho menos van a aceptar lo que está establecido en la palabra de Dios, donde lo explica claramente qué es lo que pasa con la muerte, qué es lo que pasa después de la muerte. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué dice la Biblia del morir? ¿Qué pasa cuando yo muero? Son las preguntas que a veces nos hacemos cuando tenemos a un familiar o a un conocido muerto ya ahí, lo están velando, lo están sepultando. La perturbación es más grande porque la gente tiene la incertidumbre a dónde va su ser querido. Y sabe, ese es uno de los problemas más grandes, que cuando vamos a fondo y vemos la gente que está perturbada, es porque tiene la incertidumbre que se va a morir. Y hace años, siendo un líder, me pasó. Él tenía la obligación de testificarle a su familia, de hablarle a su familia, pero siempre le privaba las costumbres, las tradiciones y todo, que le fueran a quitar el habla. Y resulta que muere su hermano. ¿Sabe? Lloraba con una amargura tan grande, y yo lo sabía como su líder, que la amargura de lo que estaba llorando es porque nunca rompió, tumbó la barrera de ir y testificarle que hay eternidad después de la muerte. Nunca se quede usted sin testificar. Estoy viendo que van a evangelizar. Déjeme decirle, familia Camino de Vida, que cada semana que pasa y usted no invita a alguien dentro de su oikos, usted está perdiendo tiempo. Lo que Jesucristo enseñó de la muerte, en Hebreos lo afirma diciendo que todos vamos a morir indiscutiblemente. Usted y yo, tarde o temprano, vamos a estirar la pata o vamos a entregar el equipo, como dicen muchos. Y mire lo que dice la primera parte de ese verso 27a, y de la manera en que está establecido. Lo que está establecido, usted ya lo sabe, usted nace, crece, se desarrolla y muere. Ese es el ciclo de la vida, al igual que los animales, las plantas y todo. Pero también hay cosas inexplicables. Quizás puede morir uno siendo bebé, quizás puede morir siendo joven, o muchas veces ya en su vejez, pero la edad, escúcheme bien, la edad no es lo más importante en la muerte. Los pastores visitamos cuando están agonizando y les explicamos la importancia de cerrar puertas para llegar a la presencia de ese ser maravilloso, Cristo. Lo más importante, familia, es cómo y en qué condición muere la persona. Déjeme repetírselo. Lo más importante es cómo y en qué condición muere la persona. Porque eso es lo que dice la segunda parte del verso 27. Para los hombres que mueran una sola vez. Para que los hombres, seres tripartitos, que mueran una sola vez. Familia, usted no es gato para que tenga 7 vidas. Recuerde, una sola vez. Los médicos dicen que cuando cesa el corazón y no existe actividad cerebral, ¿qué dicen? Ya está muerto. Pero para nosotros, los que creemos en Dios y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la muerte es una separación nada más. La muerte es una separación nada más. Lo sorprendente es que Dios nos separa de este cuerpo y nos traslada a un lugar mejor. Mucha gente tiene miedo de morir y más en esta pandemia, no querían salir, aterrorizados a la muerte, pero familia, murieron millones de gente sin Cristo y perdimos la oportunidad de testificar. Para Jesucristo la muerte es un sueño, no es una pesadilla.
Es un sueño. Si usted tiene pesadillas, quizás es porque cena muy noche y cena mucho. Quizás por eso está teniendo pesadillas. Pero mire lo que dice Juan capítulo 11, verso 11 al 14. Dicho esto, les dijo después Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Solo observe. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pusieron la muerte como una enfermedad. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron de que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. También vemos allá en el versículo 25 del mismo capítulo donde Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregúntele al de al lado si lo cree. Pregúntele sin miedo. ¿Por qué se los digo, familia de Camino de Vida? Porque mucha gente cree más en lo que las personas le dicen que regresó de la muerte, pero no creen al que lo regresó. Y aquí está el problema. Creemos más en los sucesos, sino en el dador de vida. No creemos. El único que te puede traer de la muerte a la vida es ese ser maravilloso, Jesucristo. Gracias por los poquitos. ¿Y usted en las redes? El único que te puede regresar de la muerte es Jesucristo. Y sabe que cuando nos lo platican, ¡ay, qué bello! En lugar de decirle: ¡hey! Enfoca tu mirada en la oportunidad que te está dando ese ser maravilloso. ¿Sabe qué fue lo que aprendí? Porque si el Señor me hubiera querido llevar en los 2 derrames, hubiera sido excelente para mí. Me costó trabajo entender que todavía no me toca, que yo tengo algo que hacer y esa es mi responsabilidad, identificarlo aquí en la tierra. Pero el alto porcentaje, solo mire, de las personas que están al borde de la muerte y mueren por unos minutos y resucitan otra vez, o más bien el Señor los resucita, las estadísticas los matan. Dicen que el 5% de las personas realmente cambian su vida y son mejores personas. Pero el 95% regresan a hacer lo mismo o son peores de lo que eran antes. O sea que todo lo que gritaban que se arrepentían y todo era pura farsa. Ahora bien, ¿cómo será el morir? ¿Qué se sentirá? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué estaremos pensando en esos últimos segundos? ¿Sabe? He estado con tanta gente al borde de la muerte. He estado con gente que está poseída y ya en esos momentos no hay paz, tienen fortaleza, hacen ruido y todo. Esa es una lucha tremenda como siervos de estar orando hasta que siente esa paz. He visto gente que no se quieren morir, gritan y gritan que no quieren y no escuchan lo que les decimos para que tengan esa paz. He visto otros que tienen mucho remordimiento, pero poco a poco los llevamos para que ellos confiesen hasta la última cosa a ese ser maravilloso y puedan partir en paz. Déjeme explicárselo de la mejor manera. ¿Qué va a suceder? Una mujer cristiana hace algunos años trataba de explicarle de la mejor manera a su hijo de 8 años que tenía una enfermedad terminal. Cuando esa enfermedad fue agravando, el niño ya no pudo asistir a la escuela. El niño se la pasaba postrado en cama. No podía más que solo estar acostado horas y horas en su cama y él pensaba en esos momentos finales.
pero tenía miedo decirle a su mamá hasta que un día le dice: mamá, ¿cómo será cuando yo muera? La mamá pensó que estaba preparada como muchos de nosotros y quiso empezar a explicarle, pero de momento se le quebrantó la voz y salió corriendo del cuarto del niño y se puso a llorar en otro cuarto. Lloraba y lloraba amargamente hasta que empezó a pedir paz al Señor y que le diera sabiduría de cómo explicarle a su hijo algo que ella pensaba que ya estaba lista. Finalmente se tranquilizó y sintió paz y regresó al cuarto con su hijo que lo estaba esperando. Ya más tranquila, la mamá le dijo: hijo mío, ¿te acuerdas cuando fuimos a un viaje largo y tú te quedaste dormido en la sala? Sí, mami, me acuerdo. ¿Y te acuerdas que al día siguiente, cuando tú despertaste, ya estabas en tu cama, con tu pijama, listo y tranquilo? Sí, mami, me acuerdo. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces le dijo: bueno, cuando tú quedaste dormido en la sala, tu padre llegó muy amoroso, con sus brazos te levantó, te llevó hasta tu cuarto, te preparó y te dejó descansar toda la noche. Cuando tú despertaste en el lugar adecuado donde despiertas cada día. Exactamente eso es morir, familia. Despertar en el lugar correcto. Cuando tú y yo o alguno de nuestros familiares quede dormido por el último aliento, debemos recordar que los poderosos brazos de nuestro Señor y el dueño del universo es el que nos va a levantar y nos va a trasladar a ese lugar. Cuando nosotros despertemos, nosotros vamos a estar gozando de la eternidad. Familia, ese lugar es donde Dios nos dará una morada propia para Él. ¿Y sabe cuál es lo más sorprendente de esto? Que cuando nos levantemos del sueño, lo primero que vamos a ver es el rostro de ese ser maravilloso. Ahí debe de estar anhelada su fe y su esperanza. Porque ese ser maravilloso le va a decir: bienvenido a casa, hijo. ¡Wow! Sorprendente. Esta mamá le dijo a su hijo algo cierto, porque eso es precisamente lo que dice la Biblia. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice que no debemos llenarnos de tristeza, que debemos tener una esperanza viva, que muy pronto nos volveremos a encontrar con ese ser maravilloso. Y mire lo que dice: tampoco queremos, hermanos, está hablando de gente que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron con Cristo, cristianos que aceptaron en vida a Jesucristo y murieron. Su espíritu es el que está gozando de la eternidad ya, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sorprendente. Pablo nos enseña que lo más importante es entender qué sucede después de la muerte. Tu miedo, tu incertidumbre no está en la muerte, está después de la muerte. Lo que va a suceder después de que mueras o después de que muera un ser querido. Lo más importante es si ese ser querido, ese familiar o ese amigo muere con Cristo. Juan capítulo 5, verso 28 y 29 dice que si creemos en Cristo y si hacemos lo bueno y lo correcto, resucitaremos a vida celestial. Pero si nosotros decimos que no creemos en Cristo y vivimos una vida de maldad y de pecado, resultará una resurrección de condenación. En otras palabras, es verdad. Después de morir hay dos caminos, y el ser humano, como tiene libre albedrío y como tiene que tomar una decisión, él paga las consecuencias después de su muerte.
Y mire lo que dice ese pasaje: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Familia, quiero ser claro con esto, porque también para los que mueren sin Cristo habrá resurrección, vida eterna, pero esta solo será para dolor eterno. Yo no sé si su pastor le ha predicado del infierno, pero es algo atroz que la gente lo mira como mito. Yo lo siento, a veces el dolor mío es cuando alguien de un familiar de la congregación donde estaba moría sin Cristo. Y vamos más profundo, familia, porque morir en Cristo es pasar a estar en la presencia de ese ser maravilloso. Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió allí en la cruz, en Lucas 23:43, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? He debatido con muchos dicen, es que no se trata de ese día. No, tradúceme en cualquier idioma, cualquier lo que quieras. Hoy quiere decir que en el momento en que da su último suspiro, esa persona, si es hijo de Dios, inmediatamente se va su espíritu a la presencia del Señor. Este cuerpo es enterrado, incinerado, pero como dice Tesalonicenses, se va a levantar tarde o temprano para volverse un ser espiritual. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24. Hay muchísimo dentro de la palabra de Dios. Pablo nos dice que él anhelaba morir para estar con Cristo. Hoy los cristianos se quieren echar a correr porque no quieren estar con Cristo. Le temen más a la muerte que al dador de vida. Y ponga atención aquí, porque Pablo no es que quería suicidarse, no. El suicidio no es la voluntad de Dios. La gente que se suicida, realmente hay mucho que pensar en su estado, porque los últimos segundos es donde Satanás te controla y te lleva a hacer esa cosa atroz. Pablo habla de que es mejor estar en el cielo que seguir sufriendo aquí en la tierra. Y sabe, fue algo que me pasó a mí. Después de estar renegando, me fui al otro extremo y empecé a reclamarle por qué no me llevó. Pero es porque a veces no entendemos realmente los designios del Señor. Porque Pablo estaba diciendo en Filipenses capítulo 1, 21, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Familia, cuando va avanzando tu edad, cuando vas teniendo la experiencia a través de los años, es lo más importante también ir cerrando puertas. ¿A qué me refiero? Que no dejes nada abierto o algo que tengas que hacer que realmente lo provocaste o no lo hiciste, pero tienes que cerrar esa puerta porque tú tienes que irte perfilando para estar en la presencia de ese ser maravilloso. Como ve, familia, no importa mucho si te entierran o te incineran. Veo tantos pastores que no, es bíblico enterrarse, no te quemes porque eso es del diablo. ¿Sabes? Son puros mitos. La Biblia es claramente lo especifica, que si mueres en Cristo, resucitas. No te dice si te quemas, te incineras, eso no. Lo más importante es cómo mueres. Solo piensa en esto. 1.500 millones de musulmanes creen honestamente en el Corán. 13 millones de judíos
leen diariamente la Torá. 1,000 millones de chinitos obedecen a las sagradas escrituras, Vedas. Pero millones y millones de cristianos no quieren vivir de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no creen lo que está escrito en ese libro. Porque no entienden que todo lo que tienen que saber en esta vida terrenal, ahí está. Que todas las respuestas que no tienen claras están en la Biblia. Es por eso que Juan nos recuerda ya en el 14:1, no se turbe su corazón. Solo imagínese ese grupo de discípulos despidiéndose del Señor y viendo la incertidumbre que estaba pasando. El Señor sabía perfectamente que ellos estaban pensando más en lo terrenal que en lo espiritual. Pero cuando usted mira la conclusión del capítulo 14 y mira lo que hicieron los discípulos, ellos lo vieron desaparecerse de las nubes, y es cuando ellos entendieron que ese ser poderoso venció la muerte y es el dueño de la eternidad, porque cuando regresaron al aposento alto fue cuando empezaron a olvidarse de las cosas terrenales y de los temores que los iban a azotar, los iban a matar, sino de hacer la voluntad de ese ser maravilloso. Y la respuesta está: ¿cómo murieron todos ellos? Familia, eso nos enseña demasiado, porque no solamente existe un futuro seguro, sino glorioso. Sí, familia, hay un presente glorioso y debemos vivirlo como cual. Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 3, Romanos capítulo 8, bien nos lo explican. El creyente ha pasado de muerte a vida cuando reconoce que Jesús es el Señor. Queda libre de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando vamos más adelante en el versículo 38 de Romanos capítulo 8, dice que la muerte no lo puede separar de Dios. Cuando Dios se... ¿Me escuchan? Ahora dejen revolucionarme. La muerte no lo puede separar de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. Dijo: el que guarde su palabra nunca verá la muerte. Familia, quiero ser bien claro referente a la muerte en el cristiano. Lo vemos solo como una transición. Usted lo tiene que vivir con intensidad, tiene que saber qué hay después de la muerte y tiene que tener esa certeza. Es por eso que la resurrección es el gran acontecimiento triunfal para los cristianos. Es la gran nota de victoria de que resalta en todo el Nuevo Testamento. Y vayamos más profundo para que me entienda, familia, porque Cristo es el autor de vida. Si usted respira, camina, trabaja, es porque ese ser maravilloso le está permitiendo a usted estar en esta vida. Cada mañana que se despierte y abra los ojos, dé gracias a Dios porque ese ser es maravilloso. Le está dando una oportunidad para que usted sea embajador de Él. Cristo es el Señor, así de los muertos como de los vivos. En otras palabras, si gente muere y es dentro de mi oikos, si muere en Cristo, tengo que tener gozo. Pero si no tiene a Cristo, tengo mucha tarea que hacer, porque yo quisiera que mis seres queridos dentro de mi oikos estén donde yo voy a estar algún día. Cristo es el Señor, es el verbo de vida, como lo dice primera de Juan.
Su victoria sobre la muerte fue total y completa. Y esa victoria está disponible a sus hijos. Así es que si usted anda caminando como chupalimón en la calle, teniendo problemas con toda la gente, viviendo con amargura, cambie su perspectiva, porque usted no está reflejando a ese ser maravilloso. La destrucción de la muerte es cosa segura. La segunda muerte no tiene ninguna potestad sobre el creyente. ¿Y a qué me refiero doctrinalmente con esta muerte? Ponga atención, porque todos recibimos ese pecado original que nos lo dieron en el catolicismo, que está plasmado. Cuando usted nace como un niño, usted nace sin pecado. Pero cuando ese niño empieza a entender y a tener noción de lo bueno y lo malo, es ahí donde los padres tienen que activarse y enseñarle que ese pecado tiene que ser borrado cuando pone su fe en Cristo ese niño. Por eso es que dicen que los niños van al cielo, porque mientras no hay maldad, ese niño es puro y es del reino de Dios. Cuando el niño empieza a aprender lo bueno y lo malo, es responsabilidad de los padres llevarlo al camino para que sea parte del reino. La segunda muerte que habla es esta vida terrenal si muere. Y sabe, las estadísticas, hay mucha gente sin Cristo y las iglesias no estamos haciendo nada. ¿Cuál es la conclusión de esta predicación? La muerte es el resultado del pecado. Y todos entendemos perfectamente de dónde vino. Todos entendemos que tenemos familia sin Cristo. Y si usted no entendió que un ser querido o alguien cercano a usted murió sin Cristo, no ha escuchado, no ha entendido el mensaje. Y quiero terminar con este verso de Romanos capítulo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras simples y prácticas, familia de Camino de Vida, si tú mueres con este pecado, te espera la eternidad también. Pero no será la eternidad para vivir con Cristo, sino será de dolor y de sufrimiento. Y lo hemos visto que solo hay uno que puede remover ese pecado. Y ese ser maravilloso es el que resucitó venciendo la muerte, Cristo. Si tú entiendes que Él es el único dueño de la vida y de la muerte, entonces serás una nueva criatura. Y si tú lo hiciste hace años, ayer, antier, el año pasado, déjame decirte que tienes muchas cosas que hacer en esta vida terrenal. Porque como resultado de eso, ahora eres parte de la eternidad y es tu responsabilidad vivir como ello, con gozo, con paz, con fortaleza, teniendo esperanza, aprovechando las oportunidades como dice Efesios. Pero, ¿qué va a suceder si tú sigues batallando con tus sentimientos, con tu incertidumbre, con tu dolor? ¿Sabe que hay gente que tarda años y años con el dolor? No le hayan sentido a la vida, porque no han entendido que el único que puede cubrir ese espacio es Cristo. Porque no han entendido que si esa persona murió con Cristo, tiene que surgir un gozo sobrenatural, porque ya no sufre, está en la presencia de ese ser maravilloso, donde usted y yo algún día queremos estar. Bueno, quiero hacer dos cosas. Primeramente, orar por ti. Quiero hacer una oración por todos aquellos que perdieron un ser querido o están batallando o tienen temor o incertidumbre. Si tú tienes estos síntomas, ponte de pie porque quiero orar por ti.
Si tú estás batallando con el dolor, la tristeza, la incertidumbre de un ser querido, ponte de pie porque voy a orar por ti. Los demás, únanse conmigo, porque tiene que cambiar tu perspectiva. Y déjenme orar por ustedes. Bendito Padre Celestial, gracias, porque hoy nos has mostrado, Señor, que más allá del temor a la muerte, hay cosas sorprendentes, porque tú eres el único que venciste la muerte. Tú eres el único que nos lleva a ese lugar. Y Señor, como hijos tuyos queremos, Señor, sentir tu paz, porque tú eres el único que da la paz y la fortalece nuestro ser. Tú eres el único que acalla nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a quitar toda esa incertidumbre, ese dolor, esa tristeza, esa amargura y cambiarlo en gozo, porque eso es lo que tenemos que estar transmitiendo en esta sociedad. Señor, pongo en tus manos todas estas personas que están de pie, que están pidiendo, Señor, que les des ese toque divino. Y sabemos que todo lo que pedimos en tu nombre se nos dará, porque así dice tu palabra. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, oro para que estas personas puedan sentir paz, fortaleza, resignación y empiece a cambiar su perspectiva, a vivir con gozo, con intensidad. Señor, remueve cualquier situación que hay en su mente, en sus corazones, que sus pensamientos se vuelvan cristocéntricos, porque es la única manera en que ellos van a ver la vida desde otra perspectiva. Hay más seres queridos alrededor de ellos, donde ellos tienen que impactar a su oikos. Los dejo en tus benditas manos, Señor. Obra en ellos, sé con ellos, manifiéstate en ellos, y gracias por ser un ser maravilloso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento. Y la última, fíjese bien. Si tú no tienes la certeza de que si mueres ahorita vas a la presencia del Señor, ponte de pie, porque hablar de esto son cosas serias. No es solo un mito, sino tienes que tener la certeza que si mueres ahorita vas a la presencia del Señor. Dios te bendiga. Bueno, si todos tienen la certeza, Dios le bendiga. Cierra tus ojos y repite conmigo, porque tienes que hacer esa oración de la cual te hace partícipe de la vida eterna. Y los que están en las redes también, si hay alguien que me está escuchando y nunca ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y no tiene la certeza de que si muere ahorita se va a la presencia del Señor, en tu casa ponte de pie, cierra tus ojos y repite conmigo. Repite conmigo. Bendito Padre Celestial, en este momento reconozco que Jesús es el Señor y que ese ser maravilloso venció la muerte y a través de su muerte nos dio vida eterna. En este momento, Señor, abro mi corazón. Te pido que vengas y me transformes y me des esa nueva identidad de ser una hija tuya, de ser un hijo tuyo, en donde, Señor, me has sellado para la vida eterna. En Cristo Jesús oro. Amén. Gracias por tomar la decisión. Bendiciones masivas.